Bueno, pues después de dar gracias a nuestro Señor, de orar conforme a su preciosa palabra, vamos a continuar, mis hermanos, con este atributo que hemos estado compartiendo ya a lo largo de 2 semanas y vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo es ese Elohim Ben, ¿se acuerdan? Es Yeshua en su atributo Ben como hijo y veíamos que como hijo en este supuesto que estamos viendo ahorita a través de estas citas, veíamos que se presenta como hijo de Dios ungido. Vimos esos atributos de nuestro Señor Jesús como hijo y le observábamos a través de su revelación, por su gracia, por su misericordia, cómo él habla, por ejemplo, en el Salmo 2:6, recuerdan esta cita: yo promulgaré el decreto, Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme, te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Y veíamos ahí en ese versículo 6 algo importante: he ungido a mi rey. Y entonces veíamos cómo la palabra, a través de diversas citas, nos fue mostrando que Jesús es ese rey, que Jesús es ese sacerdote y que la promulgación de ese decreto de que Él es el Hijo no quiere decir que Él sea el hijito, Él sea el descendiente, sino más bien el Hijo es aquel que le da abolengo, que le da genealogía, que permite dar el nombre o la cabeza del nombre de quién es decir, del Padre, dando el nombre a su descendencia. Y ese Padre que se está manifestando ahí, pues es ese Yahvé, Yahvé o YHVH, que vimos durante todo el Antiguo Testamento y vemos cómo se manifiesta en la faz de Jesucristo, en la persona de Jesucristo, vemos cómo se va manifestando, cómo va revelándose, cómo se da a conocer y nos dice la palabra ahí en 2 Corintios, nos dice todo esto en la faz de Cristo, en la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesús. Todo quien es Dios, todo el nombre de Dios que está manifestado, que está incorporado, que está implementado en ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo como persona, ahí en esa persona, en Jesús, se manifiesta toda la gloria, todo el nombre, todo el poder, toda la atribución de Dios, toda su majestuosidad. Y bueno, pues recordamos algunas citas. Por ejemplo, la semana pasada estábamos hablando de Isaías 61, ¿se acuerdan? Los versículos del 1 al 3 principalmente, que vemos cómo el Señor se manifiesta y dice, ha puesto su espíritu sobre mí. Es una alusión precisamente a la persona de Jesús, pero también es una alusión de todos aquellos que hemos sido llamados a su servicio y entonces su espíritu está sobre nosotros y hay un propósito. Fuimos ungidos como reyes, como sacerdotes, ¿se acuerdan? Lo veíamos en Primera de Pedro 2:9. Somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido y entonces tenemos un propósito. Ese propósito es anunciar sus virtudes de ese Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, esa luz que es Jesús, la luz del mundo, dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Y entonces podemos ir viendo, mis hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo se va manifestando de esa manera y nos va mostrando que este atributo Ben Elohim, Mashiach, es el Hijo de Dios, pero ungido con un propósito específico: manifestar, llevar el nombre, proyectar el nombre. Para ello fue necesario que él pues padeciera. Sabemos que el Evangelio se predica, por ejemplo, Pablo nos dice, predicamos a Cristo y Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque era necesario
precisamente que nuestro Señor diera su vida, que nuestro Señor muriera, se entregara precisamente, sí por amor a nosotros, pero recuerden que es por amor a su nombre, porque lo que Él hace es pagar la deuda para regresarnos al estado original que teníamos antes de nuestra desobediencia. Esa desobediencia que costó precisamente la sangre, la vida del cuerpo de nuestro Señor Jesús, corporalmente hablando, para que pudiéramos encontrarnos nuevamente en la condición en la que Él nos había creado. ¿Se acuerdan? Fuimos creados para adorarlo, fuimos creados para glorificarlo. Y entonces, bueno, pues vamos a continuar con estas citas que estábamos viendo. Si se fijan, tenemos aquí, por ejemplo, a Daniel, luego estaremos viendo el Evangelio de Juan, Gálatas, Efesio, Éxodo, Hebreos, etcétera, y vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Pero bueno, aquí tenemos proyectadas por lo menos estas citas, ¿sí? Que ustedes podrán ir viendo, si quieren tomarle ahí una captura de pantalla a su celular para que observen las citas, las podamos ir viendo y vamos a cambiar aquí nuestra herramienta, que es nuestro eastboard, para que vayamos a las primeras citas. Déjenme proyectarles aquí y comenzaríamos con Daniel. Ah, ya está aquí. Ya tenemos la cita. Daniel, vamos a Daniel 9, del 24 al 26. Y dice la palabra, fíjense, 70 semanas han sido determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la transgresión y poner fin al pecado. Vamos observando algo. Recuerden que ese rey, ese sacerdote, ese ungido, ¿se acuerdan? Ungido con el Espíritu, y se acuerdan que veíamos ahí en Isaías 61, el Espíritu es el Ruaj, y Ruaj, además de ser o traducirse como espíritu, ¿se acuerdan? Es el poder de Dios, todo el poder, la autoridad detentada por Dios, su gobierno absoluto, su señorío absoluto, que es precisamente el nombre. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Mateo 28, el versículo 18, todo poder, toda la autoridad me ha sido dada, y por eso en el versículo 19 nos dice, vayan y bauticen a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sería un solo nombre, el nombre de Dios, el nombre de Jesús. Y entonces vemos esta situación, mis hermanos, fíjense, para terminar la transgresión y poner fin al pecado. Vamos a recordar algo también, poner fin al pecado. ¿Cuál es ese pecado? Fíjense que no dice los pecados, dice al pecado en general. Es decir, hablando de todo lo que es el pecado, como se acuerdan en griego, es errar en el blanco, equivocarse en el blanco, no atinarle al blanco, es decir, no atinarle a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues que lo conozcamos para que tengamos vida eterna. En eso consiste la vida eterna, conocerlo. ¿Conocerlo para qué? Pues para honrarlo, para glorificar. ¿Pero qué? Su nombre, ¿se acuerdan? Honrar y glorificar su nombre. Y entonces podemos entender, mis hermanos, ¿se acuerdan en Juan 16, versículo 8, que nos dice que cuando venga el Espíritu Santo, nos va a imputar, o sea, nos va a señalar o nos va a llevar a juicio. No solamente nos va a convencer, sino que nos va a llevar a un juicio donde vamos a resultar culpables de algo. Cuando se lleva a una persona a un juicio y se le imputa, es decir, se le señala con el dedo, imputar quiere decir señalar así con el dedo y decir, tú, el que está ahí, eres culpable de esto y lo voy a acreditar, tú hiciste esto. Entonces somos llevados a juicio delante del trono de Dios y resultamos culpables. ¿Culpables por qué? Pues porque tenemos pecado. Y se acuerdan que dice, voy a imputar o voy a señalar, los voy a convencer de que ustedes pecaron. ¿Se acuerdan? Les imputo de pecado
de justicia y de juicio. Y nos dice de pecado, y Jesús nos explica en el versículo 9 de Juan 16, nos dice, de pecado por cuanto no creyeron en mí. Y entonces recordamos ahí también el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, que les dice, pues si no creen que yo soy, en vuestro pecado moriréis. El pecado nos lleva a la muerte, ¿se acuerdan? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, el pecado nos conduce a la muerte, pero el regalo de Dios es esa vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? Conocerlo, porque el pecado es no creer en Jesús. ¿Se acuerdan que en Primera de Juan también dice, este es el anticristo, el que niega que Jesús es el Cristo o que Jesús es el Señor, o sea, que Jesús es Dios? Ese es el anticristo. Y entonces vamos entendiendo esta profecía de las 70 semanas de Daniel, mis hermanos. Fíjense, dice, voy a poner estas 70 semanas, dice, sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la transgresión. ¿Qué es la transgresión? Transgredir es violar la ley de Dios y poner fin al pecado, o sea, la desobediencia de no creer que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor. Me voy explicando. Entonces, tenemos que recortar estas citas, mis hermanos, porque a lo mejor decimos, pero es que aquí no dice lo que nos estás diciendo. Vean el trasfondo. No estamos interpretando. Estamos manifestando simplemente lo que dice la palabra en otras partes de la escritura, ¿sí? Y que nos están explicando, no interpretando, explicando esta terminación de la transgresión y esta finalización del pecado. Para eso viene el Espíritu Santo, para que se termine esa falta de aceptación de que Jesús es Dios. ¿Por qué recalcamos esto? Recuerden que estamos viendo en este momento el atributo Ben Elohim Mashiach, Ben Elohim, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, pero como un ungido, ¿se acuerdan? Que es el Cristo, el Mesías, el Rey, el sacerdote, ese es el ungido que tiene un propósito específico. ¿Cuál es? Manifestar el nombre para que nosotros podamos creer en Él, podamos verlo por su revelación, por su gracia, y entendamos, creamos y confesemos con nuestros labios, dice Romanos 10, que Jesús es el Señor. O sea, Jesús es Dios. Es decir, Jesús es el Mesías. Es lo mismo que decir, Jesús es el Cristo, el Señor, Adonai. Lo estamos comprendiendo. Y entonces, fíjense lo que dice después, expiar la iniquidad. O sea, queda expiada, o sea, desaparece, está pagado ese precio que Jesús pagó precisamente en ese madero de tormento cuando Él entregó su vida, ofreció su sangre y entonces quedó pagada esa deuda, está expiada, es decir, no se debe absolutamente nada, está concluida, está terminada, finalizada esa deuda. Pero luego vean lo que dice el verso 24, mis hermanos, dice, para traer la justicia perdurable. Otra vez recordamos, fíjense las palabras de Jesús de Juan 16, versículo 8, imputará de pecado. Y luego, ¿qué dice? De justicia y de juicio. ¿Sí se están dando cuenta? De justicia dice, porque voy a ti, regreso a ti. Es decir, regreso a ser Dios. Ya la gente cuando empieza a creer en el nombre de Jesús, dice, ah, es que Jesús es Dios, es que Jesús es el Padre, es que Jesús es ese Dios trascendente, Yahvé, ¿sí? El Ayón, Elohim, Adonai, Shaddai, los atributos que hemos visto en el Antiguo Testamento, mis hermanos, y decimos, ah, ese Jesús que nosotros vimos con nuestros ojos, que palparon nuestras manos, dice Primera de Juan,
ese Jesús, ese Jesús que se reveló, ese Jesús que fue manifestado, es Dios. Y entonces esa es la justicia, mis hermanos. Lo justo es reconocer quién es Él. Esa es la justicia. Cuando decimos, hay que hacer justicia, ¿qué es lo justo? Hacer lo correcto. ¿Qué es hacer lo correcto bíblicamente, mis hermanos? Portarte bien, ayudar a los hermanos. Sí, no te estoy diciendo que no lo hagas, pero ¿qué es lo justo? Lo justo es decir, Jesús es Dios. Eso es lo justo. Y vean lo que dice, atraer la justicia, dice, pero perdurable. ¿Se acuerdan que es la promesa que hace Yahvé, por ejemplo, a David, y le dice, tu descendencia voy a sentar, uno que va a salir de tus lomos, lo voy a sentar en el trono, pero para siempre. Nosotros sabemos que Salomón murió, pero sabemos que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y Pablo nos dice, esa simiente, la cual es Cristo, no dice, dice Pablo, lo explica, dice, no dice simientes como si se refiriera a muchos, dice la simiente, y luego dice, la cual es Cristo. Y entonces empezamos a entender, mis hermanos, a qué se está refiriendo esto. Estamos entendiendo la palabra porque dice, les he dado entendimiento para que conozcan que estamos en el verdadero. Primera de Juan 5:20, ¿se acuerdan? Y el verdadero Dios y la vida eterna, pues es Jesucristo, el Hijo, no el hijito, no el descendiente. Estamos comprendiendo, no el junior, mis hermanos. Perdón, con todo respeto para mi Señor Jesús, pero así lo catalogamos religiosamente. Y no es así. Y luego observen, dice, y sellar la visión y la profecía y ungir, fíjense, otra vez se presenta aquí a nuestro Señor Jesús como el ungido, pero vean cómo dice, es el ungido que es el santo de los santos, el santo de los santos, mis hermanos. Entonces no está hablando de cualquier santo, está hablando del santo de los santos. Pues inmediatamente viene a nuestra memoria Isaías 6. Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. ¿Quién está sentado ahí en el trono? Yahvé, pero dice que sale ahí una voz, y esa voz, pues es la de Jesús, mis hermanos, ahí en medio del trono. Estamos entendiendo. Me vas a decir, pero ¿por qué sacamos todas esas citas? Observa las palabras que nos está dando nuestro Señor Jesús. Acuérdate que toda palabra que sale de la boca de Dios es pan espiritual. Entonces podemos ver a la luz de su revelación lo que te estoy comentando. Recuerda todas esas citas y no estamos inventando ni estamos interpretando. Simplemente estamos recordando. ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo dice, Él les recordará todas las cosas? ¿Cuáles son todas las cosas? Pues los atributos del nombre de nuestro Señor Jesús. Y podemos entender a la luz del Espíritu Santo que Jesús es el ungido. Jesús es Dios. Jesús es el santo de los santos. Fíjense cómo es presentado aquí el ungido, el santo de los santos. Pero ahora observemos algo más. Fíjense, sabe, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta, fíjense, el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, 72 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Observen esto, mis hermanos. El santo de los santos, ¿quién es? O sea, ese Dios todopoderoso Yahvé, ¿quién es? Fíjense, es el Mesías príncipe. Y ahora vamos a ver el versículo 26, fíjense. Después de las 72 semanas, se quitará, observen, la vida al Mesías, mas no por sí, o sea, no se va a suicidar Jesús. Fue entregado, fue crucificado, fue traspasado, ¿se acuerdan? Fue vejado, fue escupido, etcétera, lo que nos narra, por ejemplo, en Isaías 53.
todo lo que le sucedió a este Mesías, al ungido. ¿Sí se dan cuenta? Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario. ¿Qué dijo Jesús? Destruyan este cuerpo y yo lo voy a reedificar o a levantar nuevamente en 3 días. ¿Se acuerdan? Y entonces, mis hermanos, observen cómo si nosotros empezamos a ver la palabra de Dios, pero empezamos a entenderla a través de los atributos y en cada palabra de la Biblia empezamos a ver los atributos que nos está revelando, es muy, muy fácil, mis hermanos, identificar a quién se está refiriendo. Y en todos estos 3 versículos que hemos estado viendo ahorita, pues se está refiriendo a la misma persona, a Jesús, con diversos títulos o diversos atributos: Santo de los Santos, el Mesías Príncipe o el Mesías simplemente en el verso 26, pero sabemos que se trata de la misma persona y sabemos que no creer en Él es ese pecado que se está pagando y que restablecer esa justicia es que creamos que Él es el gran yo soy, como dice en Juan 8, o que Él es el Cristo, como dice en Romanos 9:5, el cual es Dios, o que creamos que Él es el verdadero Dios y la vida eterna, 1 de Juan 5:20, o Tito 2:13, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Primera de Pedro también. Hay muchas citas, mis hermanos, que nos hablan de quién es Jesús. Estaba viendo por ahí un video en TikTok de una persona que sí estudia mucho, se ve que sabe mucho, y dice, no hay una sola cita donde los apóstoles digan que Jesús es Dios. Mis hermanos, pues, cuando se aparece a los apóstoles, ¿se acuerdan? Que están encerrados después de la resurrección, no estaba Tomás, pero luego aparece Tomás, bueno, no aparece, ¿verdad? A los 8 días se vuelve a presentar Jesús, dice, están las puertas cerradas, entra y ya está Tomás. Y entonces le dice, a ver, ven, Tomasito, mete tus manos en mi costado, tu mano en mi costado, tus dedos en mis agujeros, aquí, en mis pies, en mis manos, ¿no? En mis muñecas. ¿Y qué le dice Tomás? Señor mío y Dios mío. Mis hermanos, es muy clara la palabra. En Tito también, Pablo dice, a través de Tito, o en Primera de Pedro también dice, nuestro gran Dios y Salvador, Jesús, gran Dios y Salvador. Sí se refieren a Él como Dios, Romanos 9:5 otra vez, Cristo, el cual es Dios. O sea, de muchas maneras, mis hermanos, se manifiesta quién es ese ungido, quién es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a avanzar a otra cita, ¿se acuerdan? La siguiente es Juan 11:27. Vamos al Nuevo Testamento, vamos al Evangelio de Juan 11, versículo 27. Y fíjense, le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Se acuerdan que está hablando aquí en la resurrección de Lázaro? Está con las hermanas, Marta, María, etcétera. Y bueno, aquí vemos cómo le dice Jesús, ¿crees esto? O sea, ¿tú crees que va a resucitar? Y le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, he creído que tú eres el Hijo de Dios, el que viene al mundo, fíjense, o sea, ese Dios, ese Emmanuel que se encarna. Me vas a decir, aquí no dice, aquí dice Cristo, luego dice el Hijo de Dios, sí, pero fíjate, después dice el que viene al mundo. Y si recordamos Isaías 9:6, mis hermanos, pues es Emmanuel, Dios encarnado, o primera, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Ese verbo del versículo 1 se encarnó y puso su morada entre nosotros, y lo hemos visto. Primera de Timoteo, 3:16, el misterio de la piedad, se encarnó, lo hemos visto, fue predicado por los ángeles, fue visto por la gente. O sea, es Jesús, mis hermanos, es el Cristo, el Hijo de Dios. Ben Elohim,
¿Se acuerdan? Hijo de Dios, ungido, el Mesías, tiene un propósito específico. Fíjense, orden, el Cristo, el Señor, Adonai, un solo Señor, dice la palabra, un solo Dios, un solo Evangelio, un solo Espíritu, una sola fe, un solo nombre, una sola persona, el Hijo de Dios. Ven, el ungido, el que viene al mundo con nosotros, Emmanuel. Y vean cómo se describe en Isaías 9:6. Su nombre es, no dice sus nombres, su nombre es Dios, Padre eterno. ¿Sí se están dando cuenta? Príncipe de paz, consejero, admirable, etcétera. Está hablando de ese yo soy, mis hermanos. Está hablando de Yahvé, está hablando del Cristo, Adonai, el Señor, el ungido, el Hijo de Dios, el Mesías, no el hijito, no el junior. Está hablando de Dios, porque eso, acuérdate que lo vimos ahorita en Daniel, eso es lo justo, que se reconozca que Él es Dios. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario, y si no, bueno, pues continuamos. Vamos a Juan 20:31 también, aquí en el Evangelio de Juan. Ya es una cita muy conocida por nosotros, mis hermanos. ¿Se acuerdan? Dice, pero estas se han escrito para que creáis. Fíjense, ¿te acuerdas que decíamos en qué consiste el pecado? Bueno, no decíamos, nuestro Señor Jesús nos explica en Juan 16:8, convencerá al mundo de pecado, y en el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Y entonces fíjense lo que dice aquí Juan 20:31. Estas palabras se han escrito, o sea, ¿para qué fue escrita la Biblia, mis hermanos? No solamente el libro de Juan, ¿para qué fue escrita la Biblia? Para que creamos, pero ¿qué es lo que tenemos que creer? Observen, que Jesús es el Cristo. No pierdas de vista Romanos 9:5, muy claro. Cristo, el cual es Dios. Jesús es el Cristo, o sea, el Hijo de Dios. Pero entonces estamos entendiendo que el Hijo de Dios no es el Junior. El Hijo de Dios es un título mesiánico que revela la función, que revela el propósito, el papel que viene nuestro Señor Jesús al encarnarse, y es mostrarse como quien es Él, traer el nombre, manifestar el nombre. Esa es la obra, ¿se acuerdan? Juan 17:4. La obra está terminada. ¿En qué consiste? Juan 17:6. Manifestar el nombre. Porque ese era el propósito de Jesús. Salmos 22:22, ¿se acuerdan? Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Es lo mismo que se repite en Hebreos 2:12. Me estoy explicando. Ese es el propósito de Jesús. Así es como recibe honra y gloria Dios, mis hermanos. Vean todo el capítulo 17 de Juan. Esa es la gloria. Y se cumple lo que dice Malaquías 2, ¿se acuerdan? El mandamiento, glorificar tu nombre. Somos sacerdotes, somos sacerdotes. No según el orden de Melquisedec, pero somos real sacerdocio en Cristo Jesús porque somos ungidos por Él. El único real sacerdote, el único sumo sacerdote es nuestro Señor Jesús. Pero dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, posesión suya, con un propósito: manifestar su nombre, proclamar su nombre, testificar su nombre. Para eso fuimos creados, mis hermanos. Vamos a Gálatas 2:20, también, ¿se acuerdan? Es con el versículo que Dios nos mueve precisamente a empezar a hablar, a fundar ese canal en YouTube, el TikTok, etcétera. Gálatas 2:20, ya no soy yo, ¿se acuerdan? Es Cristo quien vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe de Dios, el Hijo,
quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué tenemos, mis hermanos? Cristo vive en mí. Por eso soy ungido, por su gracia. No es por mérito, no es por algo que hayamos hecho, no es por obras, simplemente es porque Él vive en mí, en cada uno de nosotros. Es su gracia. Él vive en mí. Y en consecuencia, mis hermanos, pues nos unge porque Él es el ungido. Y si Él como ungido tiene un propósito específico, que es manifestar el nombre, pues no tenemos que adivinar para qué nos ungió. Nos ungió para llevarnos al cielo, ¿no, mis hermanos? Nos ungió para que andemos tocando el arpa ahí en el paraíso y platicando con los hermanos. No, nos ungió para que vayamos a jugar fútbol y dejemos de sufrir. No, mis hermanos, nos ungió con un propósito específico, creer. ¿Dónde dice eso? Fíjense, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, observen, la fe del Hijo. ¿Sí se están dando cuenta? La fe del Hijo. O sea, creer otra vez. Es lo mismo que dice Juan 3:16, ¿no? Nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Pero ¿cuál es el propósito? Dice, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna es conocerlo, conocerlo, porque Él es la vida eterna. Jesús es el verdadero Dios, Jesús es la vida eterna. ¿Estamos comprendiendo esto, mis hermanos? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Ok, vamos a Efesios 4, 11 al 16. Vamos a observar algo y de qué manera nosotros somos ungidos, pero también preguntarnos por qué y para qué, mis hermanos. O sea, ¿por qué somos ungidos? No es por mérito, es por gracia. Ahora, ¿para qué somos ungidos? Bueno, vamos a recordar otra vez Isaías 61, ¿se acuerdan del 1 al 3? De la misma manera en que Isaías fue ungido, es una profecía que se cumple precisamente en Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús entra a la sinagoga y les dice, hoy se ha cumplido esta profecía, el Espíritu está sobre mí, me ha enviado a proclamar las buenas noticias, libertad a los que estaban presos, recobrar la vista a los ciegos, etcétera, etcétera, ¿no? Y vemos esto, ¿por qué a nosotros nos unge, mis hermanos? ¿Por qué y para qué? Pues nos unge por su gracia. ¿Por qué nos unge? Por gracia, por su amor, por su misericordia a su nombre, para que no siga siendo vituperado, para que nosotros lo proclamemos. Porque dice, yo voy a santificar mi nombre, yo mismo, dice. ¿Se acuerdan en Ezequiel 36? Y entonces voy a poner dentro de ustedes un espíritu nuevo, pero además voy a poner un corazón nuevo, pero además, dice, voy a poner mi espíritu para que ustedes anden en mi mandamiento, para que cumplan lo que yo estoy ordenando. Entonces vemos todo el Salmo 119, todas las ordenanzas que deja ahí, es una sola, mis hermanos. Manifestar quién es Él, manifestar su nombre, es lo mismo. Vean el resumen del Salmo 119 y es la exaltación al nombre, la exaltación a la palabra. Pero todo eso, mis hermanos, es un don, es un regalo. ¿Para qué me ungió a mí? ¿Para qué te ungió a ti? Fíjate lo que dice Efesios. Y él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, esos dones que Dios da, mis hermanos, que a veces pensamos que son facultades para hacer milagros, sí, pero esas son las señales. El don, mis hermanos, el don, si te das cuenta, está hablando de personas. Él dio, o sea, los dones que dio, no cuáles son los dones, sino quiénes son los dones.
no está hablando de cosas que hacen estas personas, no. Fíjate, unas personas son apóstoles, otros son profetas, otros son evangelistas, otros son pastores, otros son maestros, pero hay un propósito específico en todo ello. Fíjense, con miras al equipamiento de los santos, o sea, ¿para qué instituye o levanta Jesús apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, pastores? ¿Para qué? Para equipar a los santos. Los santos son los lavados por Él, los justificados por Él, los santificados por Él, mis hermanos. ¿Se están dando cuenta? ¿Y para qué sucede esto? ¿Para qué se comparte la palabra con otras personas? Fíjense, para la obra del servicio. ¿Y para qué? Todavía hay más, fíjense, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para edificar su iglesia. ¿Lo estamos comprendiendo? Para edificar su cuerpo, que es su morada. Ahora ven el verso 13. ¿Cuándo va a detenerse esto? Hasta que todos, observen esto, mis hermanos, todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, todos creamos lo mismo. Te voy a decir una cosa. Hay muchos que dicen, pues es que todos tenemos que creer en Jesús. Mis hermanos, tenemos que entender la palabra. ¿Se acuerdan que dice, también los demonios creen en Jesús, pero no le creen? ¿Me estoy explicando? Sí, sí creemos en Jesús, pero no creemos quién es. Estamos comprendiendo, hay una gran diferencia. ¿Cuál es esa unidad de fe, mis hermanos? No es creer en Jesús, todos decimos, sí, yo creo. Mi hermano, ¿crees? Pero fíjate que entonces falta algo. Fíjate que allá hay una letra bien chiquita, la I. A lo mejor ni siquiera la alcanzas a ver ahí, te la estoy sombreando en la lectura. Déjame hacerla hasta grandota para que veas, ¿sí? Y observemos, ya no se puede hacer más grande, pero bueno, mira, aquí está. Y dice, y no dice, oh, no dice nada más la unidad de la fe, dice, y mi hermano, y observa lo que dice después, conocimiento pleno del Hijo de Dios. Esa es la vida eterna, conocerte a ti, el único Dios verdadero. Juan 17:3, único Dios verdadero, único. ¿Te acuerdas de Juan 1:18? El unigénito Dios, el unigénito Dios, dice, nadie ha visto a Dios jamás, pero el unigénito Dios, o sea, el único que es Dios, el que está en el seno del Padre, o sea, el Hijo, porque ese es su papel como ungido, no el junior, no el descendiente, no el hijito. Ven, Elohim, Meshiach, el ungido, mi hermano, nos lo ha explicado. Así dice la Biblia textual 4. No solamente lo manifiesta, lo explica, mis hermanos. Estamos entendiendo esto que es tan maravilloso. Nos vamos dando cuenta de esta situación, mis hermanos. Gloria a su precioso nombre. Pleno conocimiento del Hijo de Dios. No es solamente creer, sino tener el pleno conocimiento. Y no solamente es creer en Jesús, es creerle que Él es el Hijo de Dios. ¿Estamos entendiendo? Y entonces vamos a tener una estatura, fíjense, la del varón perfecto. Es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, mis hermanos. No es que nosotros
crezcamos a la estatura de Jesús y seamos grandotes igual que Él. No, mis hermanos, fíjate que está hablando del conocimiento pleno, la plenitud de Cristo. ¿Estamos creciendo en qué? Es necesario que yo mengüe, dice Juan el Bautista, ¿te acuerdas? Para que tú crezcas en mí. Pero ¿qué es lo que debe de crecer en mí, mi hermano? El conocimiento de quién es Él, el conocimiento de su nombre. No es para que yo sea grandote, lo que tiene que crecer en mí es el conocimiento pleno de Él, para que no me quepa ninguna duda que Él es Yahvé, para que no me quepa ninguna duda de que Él es Dios, de que Él es el Señor, de que Él es Adonai. Hay un propósito. Vamos al versículo 14, fíjate, ahí está el propósito, estamos comprendiendo, ¿para qué? Fíjate, para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos por las olas, zarandeados por todo viento de doctrina, mis hermanos, un montón de doctrinas. Es que Jesús es el hijito, ¿te estás dando cuenta? En la maniobra tramposa, fíjate, trampa de hombres que emplean con maestría, te enseñan la Biblia de tal manera que te la presentan como verdad. Algunos que se están discipulando, también entre semana, mis hermanos, que estamos viendo el Salmo 23, ¿se acuerdan? Que dice, presentan sofismas. ¿Qué son los sofismas? Verdades a medias, pero que son pintadas como verdades absolutas y la gente la cree. ¿Por qué? Porque es viento de doctrina, pero fíjate, maniobra tramposa de hombres que son maestros en el arte de engañar. ¿Dónde dice esto? Aquí, mi hermano, fíjate, maestría, las artimañas, es un arte, ¿sí? Es todo un arte, cómo nos engañan, pero ¿de qué? Del error, mis hermanos. Maestría del error, o sea, del pecado, la iniquidad. Nos conducen a no creer en Jesús como Dios, sino, fíjense, que hablando verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza. ¿Quién, mi hermano? Crece en Cristo, crece en el conocimiento de quién es Él. ¿Lo estamos comprendiendo? Por quien todo el cuerpo está siendo estructurado, acuérdate que ese es el propósito, y unido por la provisión de cada ligamento, provisión de cada ligamento. Mi hermano, te pregunto, ¿tú estás haciendo tu papel? ¿Estás cumpliendo con tu obligación, con tu deber? ¿Estás cumpliendo con tu propósito? Porque fuiste salvado, rescatado, justificado, santificado, lavado, redimido y expiado con un propósito, mi hermano, ¿eh? No es para que te vayas al cielo y te vaya bien y dejes de sufrir. Es para que prediques, testifiques y lleves el nombre de Jesús. Te pregunto, ¿lo estás haciendo? Ay, no, es que yo estoy bien a gusto, yo me congrego todos los domingos. Qué bueno, mi hermano. Eres un calientabancas nada más. ¿Estás predicando el nombre de Jesús todos los días? Gloria a Dios, gloria a su nombre. Todo el cuerpo bien estructurado, unido por la provisión de cada ligamento. Espero que no falte tu provisión, mi hermano, lo que tú estás dando. Espero que no faltes en la lista cuando Jesús pase lista y diga, a ver quién está predicando mi nombre. Y puedas contestar presente, según la función sobrenatural, fíjate, de cada miembro. Es que el pastor sí lo predica. Pues sí, mi hermano, el pastor, pero no te está preguntando Jesús si el pastor lo predica.
te está preguntando a ti, ¿tú lo predicas todos los días? Es que yo no sé predicar, mi hermano. Sí, te dio entendimiento, te está enseñando quién es. Eso que te está enseñando, predícalo, compártelo. ¿Por qué? Fíjate, el crecimiento del cuerpo se realiza en amor para su propia edificación, mis hermanos. Es para que su cuerpo crezca. Nosotros debemos de menguar. ¿Qué es lo que debe de menguar, mis hermanos? El desconocimiento de quién es Jesús. ¿Y qué es lo que debe de crecer? El conocimiento de quién es Jesús para adorarlo y glorificarlo. ¿Estamos comprendiendo? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, y si no, pues continuamos. Vamos a Éxodo 33, 18 al 23. Éxodo 33, 18 al 23. Fíjense, muéstrame tu gloria. Uf, fíjate el atrevimiento de Moisés. ¿Te acuerdas? Aquí te lo voy a regresar para que te acuerdes. ¿Sí? Te lo sombreo aquí. Intercesión de Moisés, para que te ubiques. Moisés está platicando con Yahvé, con Dios. ¿Sale? Y fíjate desde acá, desde el 7. Y dijo Yahvé a Moisés, voy a cumplir esta palabra que has hablado, porque hallaste gracia ante mis ojos, yo te conocí por nombre. ¿Por qué? Pues porque estás aquí delante de mí. No te congregas en una congregación cada 8 días. No te estoy diciendo que no lo hagas, mi hermano. Lo importante es todos los días que tengas esa relación con Dios y que cuando Él te revela su nombre, sus atributos, tú sales y lo compartes. Es a lo que me estoy refiriendo, ¿sale? Que no se vayan a malinterpretar. No te estoy diciendo que no nos congreguemos. No dejes de congregarte. Sí, mi hermano, pero no dejes de predicar el nombre, que nada más, ay, yo sí me congrego. Pues sí, pero nada más vas a calentar la banca. Fíjate, déjame decirlo con todo respeto para Moisés, que es el amigo de Dios, el descaro que tuvo Moisés, mi hermano, con todo respeto lo digo. Fíjate lo que se atrevió a pedirle, es lo que quiero enfatizar. ¿Cómo le vas a pedir a Dios eso? Pues Moisés se atrevió. Fíjate, muéstrame tu gloria. Vamos a poner mucha atención aquí, mis hermanos. Fíjate lo que está pidiendo. Muéstrame tu gloria. No pierdas de vista estas dos palabras, ¿sale? Tu gloria, tu gloria. Muéstrame, muéstrame, le dice Moisés. ¿Qué es lo que quiere que le muestre? Dice, tu gloria, ¿sale? Tu gloria. Tenlo ahí en tu mente, por favor. Le dijo, aquí le contesta Dios, le contesta Yahvé. Fíjate, yo haré pasar, fíjate otra vez, mi gloria delante de ti. ¿Sale? Fíjate, voy a hacer pasar mi gloria delante de ti. Fíjense en esta letrita otra vez, ¿te acuerdas? Y, fíjate, y, y observa lo que dice, proclamaré mi nombre Yahvé delante de ti. ¿Estás entendiendo, mi hermano? Moisés le dice, muéstrame tu gloria, y Yahvé le dice, voy a pasar delante de ti
toda mi gloria. Y escucha, proclamaré mi nombre. ¿Estás entendiendo en qué consiste la gloria de Dios? Proclamaré mi nombre delante de ti, mi hermano. La gloria de Dios, la gloria que Yahvé le está mostrando a Moisés. ¿Estás entendiendo cuál es? El nombre, el nombre. Dios pasó proclamando su nombre. ¿Qué le permitió ver a Moisés? Los atributos de su nombre, mi hermano. ¿Cuánto tiempo duró esto? No lo sé, no lo sé. No sé si duró un día, pero dice la palabra que un día son como 1000 años. No sé si duró 1000 años, ¿verdad? Porque para Dios el tiempo no es nada. Y estaba Moisés delante de él y no transcurrió el tiempo delante de Moisés. No lo sé, mi hermano, no lo sé. Solamente Dios y Moisés lo saben. Pero observa, la gloria es el nombre. Tendré misericordia del que tenga misericordia, me compadeceré del que me compadezca. Dijo también, fíjate, no podrás ver mi rostro, pues no me verá el hombre y vivirá. Mi hermano, acabamos de ver que podemos ver la gloria de Dios en el rostro de Jesús, ¿sí se dan cuenta? Pero la petición que le hizo Moisés a Yahvé es, muestra tu gloria, o sea, déjame ver tu cara. Te voy a decir una cosa, Moisés no sabía lo que estaba pidiendo, seguramente tampoco nosotros sabemos ni entendemos lo que estamos pidiendo, mi hermano, porque pensamos que es ver una cara, un rostro, pero observa lo que Dios está contestando, proclamaré mi nombre, esa es su gloria. No es que deje ver una cara, Dios deja ver los atributos de su nombre. ¿Estás comprendiendo? No podrás ver mi rostro, no podrás verlo. Pero fíjate, añadió Yahvé, hay un lugar, ¿no? Junto a mí, donde tú estarás de pie sobre la roca. Fíjate las palabras, mi hermano. Junto a mí, junto a mí, ¿sale? Yo no puedo entender cómo va a pasar Dios caminando o volando, no sé cómo pasaría, ¿sí? Y te paras tú en un lugar y viene desde la izquierda hasta la derecha o desde la derecha hasta la izquierda, como quieras, pero dice, hay un lugar junto a mí, o sea que no se estaba moviendo, entonces no entiendo cómo pasó, caminando, volando, rodando, no sé, y la verdad no me interesa. Fíjate lo que dice la palabra, he aquí un lugar junto a mí, junto a mí. O sea, no hubo un movimiento. Es lo que estoy tratando de decirte, que Dios pasara caminando con sus pies o con sus guarachitos. ¿Sí me estoy explicando? Fíjate, donde tú estarás en pie, o sea, tú vas a estar ahí observando con todos tus sentidos, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Fíjate, sobre la roca. ¿Quién es la roca, mi hermano? Dice Pablo, la roca espiritual que los seguía y que los alimentaba, no solamente les daba de beber, los alimentaba, dice la palabra. O sea, les daba comida y agua. Y dice, y la roca era Cristo. ¿Te estás fijando? Cristo. Entonces, fíjate, el lugar junto a mí no es un lugar, el lugar es una persona. ¿Y esa persona quién es, mi hermano?
la roca, Cristo. ¿Estamos comprendiendo la palabra? Luego, cuando pase mi gloria, te pondré en la hendidura de la roca. ¿Te acuerdas que dice, están en el hueco de mi mano? Dice Jesús, están en mi mano y nadie los arrebata de mi mano. Él es la roca, es ese hueco. ¿Te estás fijando? ¿Dónde dice todo eso? Bueno, no lo estoy fantaseando. Fíjate lo que dice después. Te voy a cubrir con la palma de mi mano. ¿Estás comprendiendo? Su mano hasta que haya pasado. Después apartaré la palma de mi mano, verás mis espaldas, pero mi rostro no será visto por ti. Mi hermano, Moisés no pudo ver, pero ¿qué era lo importante? Voy a regresar al versículo 19. Fíjate, Moisés no vio, Moisés escuchó la gloria de Dios. ¿Estamos comprendiendo esto, mis hermanos? Moisés escuchó la gloria de Dios. ¿Qué es lo que escuchó? Su nombre. Escuchó su nombre. ¿Estamos comprendiendo esto, mis hermanos? No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Ok. Si ven, por ejemplo, en el capítulo siguiente, en Éxodo 34, mis hermanos, los versículos del 5 al 7, expresa cómo sucedió esto. Porque aquí le está diciendo a Moisés qué es lo que iba a pasar, qué es lo que iba a suceder. Pero si vemos ya el capítulo 34, miren, vamos a los versículos 5 al 7, se van a dar cuenta. Dice, Yahvé descendió en la nube, estuvo ahí con él mientras invocaba el nombre de Yahvé. ¿Se están fijando? Y pasó Yahvé por delante de él, otra vez, fíjense, proclamando, Yahvé, Yahvé, Elohim misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda millares que carga con la iniquidad, pues no es el siervo de Isaías 53, mi hermano, ¿verdad que sí? Carga la transgresión, el pecado, pero de ningún modo justifica al culpable, mis hermanos. ¿Se están dando cuenta de esto? Ese Yahvé es el que cargó con nuestras culpas, con nuestros pecados, con las iniquidades. Es el siervo de Isaías 53, mi hermano. O sea, es Jesús, es el Cristo. ¿Se están dando cuenta? No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Ok, bueno. Claudia, adelante. Pues es que más bien no es que no tenga duda o comentario, sino más bien dijera el anuncio, déjame masticarlo porque como que es algo muy pesado de entender o que hay como comida pesada, no sé. Ok. Rumienlo. ¿Se acuerdan? Ujú. Dice la palabra, tenemos que rumiar lo que dice aquí. Véanlo, escúchenlo, pero sobre todo, pues créanlo, porque ahí está. Repasen, recuerden que mandamos la grabación, primero mandamos el audio en lo que se carga el video y todo, y el día de mañana ya subimos el video, repásenlo, pónganle pausa, estén orando con las citas, véanlo, medítenlo, órenlo y crean lo que la palabra nos está mostrando de quién es Jesús, ¿no?
y observen esa petición de Moisés, una petición tremenda, una petición fuera de este mundo, o sea, muéstrame tu gloria. Uf, Moisés no sabía, seguramente, mis hermanos, ¿sí? O a lo mejor me equivoco, tal vez sí me equivoco, no sabía lo que le estaba pidiendo. Nosotros no sabemos, o sea, no podemos ni siquiera concebir qué es lo que le podemos pedir a Dios cuando entramos en su presencia y le pedimos cosas. Oye, Señor, yo te pido esto, o sea, ¿con con qué cara podemos presentarnos delante de Dios? Si cuando oramos, mis hermanos, tendríamos que estar postrados en el suelo, tirados en el suelo, con la cara en o sea, nuestro rostro pegada al suelo, ni siquiera podemos ver sus pies. Y nos somos capaces de entrar todos los días en la presencia. Ay, Diosito, me vengo a tomar un cafecito contigo y vengo a platicar contigo. O sea, mis hermanos, qué grosería para el Señor, en serio. O sea, ¿cómo podemos ser tan, no sé, no encuentro la palabra, tan descarados, o sea, que nos enseñan que puedes entrar así en la presencia del Señor de señores, el Rey de reyes, y como Juan por tu casa, y hablarle de tú así a Dios? Oye, Diosito, ven aquí, mira, siéntate, porque te voy a pedir cosas. Mis hermanos, o sea, no tenemos ningún respeto porque no sabemos quién es Él, no lo conocemos en serio, no lo conocemos. Claudia, adelante. Podríamos decir entonces que cuando Dios le dice que va a pasar y del lugar junto a él y sobre la roca y todo eso, entonces que Dios, digo, basados en que Dios dice en su palabra que Cristo es la plenitud de Dios. Entonces, Moisés, bueno, Dios le permitió a Moisés ver quién es Él en toda su plenitud. Es que no es que le permita ver con los ojos quién es, sino que le permite escuchar. ¿Sí se están fijando? Escuchar, porque Dios no mostró, Dios pasó proclamando su nombre. Entonces, déjenme decirlo así, está mal dicho, nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Dios iba pasando y lo que vio Moisés fue la sintonía, la canción de su nombre. O sea, Moisés no vio nada, escuchó, pero con todo su ser. Esas notas, esa melodía que salió de los labios de Dios, de Yahvé, al decir yo soy Yahvé, yo soy este Dios, ¿sí? Yo soy el que soy, al estar revelando su nombre, los atributos de él, no sé cuántos atributos le reveló, seguramente le reveló todo, porque Moisés le dijo, muéstrame tu gloria, y no le dijo, te voy a mostrar un pedacito, le dijo, te voy a mostrar todo, tú plántate ahí. Pero fíjense, plantados en Cristo, ¿sí se están fijando? Parados ahí, la roca, Cristo. Y entonces, ¿qué vio? No vio nada, escuchó el nombre con todo su ser, como cuando tú pones una bocina fuerte y sientes las vibraciones en todo tu cuerpo y dices, oh, estoy sintiendo todo, o sea, la potencia de su voz, de esa música, de esa alabanza que salió de sus labios, su nombre. ¿Sí me explico? No alcancé a ver quién levantó su manita, no vi. Claudia, adelante. Precisamente, eso era lo que me refería, o sea, que
pues, bueno, yo también pienso que Dios, al proclamar su nombre, al dejarlo ver su gloria, o sea, fue todo, como no, a ver si no me hago bolas. Por ejemplo, en diversas partes de la Biblia, Dios nos muestra una virtud, ¿no? En diferentes situaciones, dado las circunstancias, Dios se revela de alguna forma, Sí, como escudo, como roca, como puerta, etcétera. sí, Y a eso es a lo que me refería, que en ese momento Dios en su totalidad sí, le habló o no sé, como dices, no vio, sino escuchó, pero escuchó todo. Fue sí, un como explicabas hace rato, el tiempo para Dios no es lo mismo que para nosotros, y entonces por eso es Dios, ¿no? Él claro, tiene el poder de haberle en un segundo, o lo que es para nosotros una fracción de segundo, dejar que Moisés escuchara quién es Dios en su plenitud, en su totalidad, en su sí. sí, en su ser, ¿no? En su El yo soy todo, ujú, sí, sí, el gran ajá, sí, pues sí. Esto a es eso un era a lo que me trancazo, refería. es un golpazo. O sea, no estoy diciendo que esto sea fácil. Por supuesto que no lo podemos entender y es difícil de comprenderlo. Pues claro, para muestra basta un botón. Va Pablo en su caballito, y era un letrado, era un doctor, era todo un filósofo, era un genio, y cuando Jesús se le revela, al suelo, cae al suelo, postrado, noqueado. Esto es un golpazo, mis hermanos. ¿Sí me explico? Es un golpazo. Es un golpazo. Es un golpazo. O sea, como si te pegaran con un marro en la cabeza, un martillo gigantesco, tómbale, al suelo. Claro que sí. Es la revelación del nombre. Imagínense, o sea, bueno, ni siquiera podemos imaginarnos. No podemos imaginarnos esto. Entonces, pues sí, es obvio que decimos ahorita, wow, o sea, déjame masticarlo, claro, tenemos que rumiarlo, pero ahí está la grandeza de nuestro Dios que nos permite irlo comprendiendo, ¿no? Es una revelación gigantesca, una revelación tremenda, estamos hablando de su nombre, no es cualquier cosa, no es un versículo que tengamos que aprender como de memoria, como si fuera letra, es su nombre, mis hermanos, y por supuesto, o sea, esto es un golpazo y te tira y te avientas un día o 2 días o 3 días o una semana y le das vueltas, claro que sí, por supuesto, ¿no? Si no, no seríamos hombres, o sea, seríamos superdotados o seríamos fuera de este planeta, ¿no? Si aún los ángeles, los serafines se tapan la cara, imagínense nosotros, ¿sí me estoy explicando? Pero no se preocupen, o sea, no se preocupen de esta situación de, no la entendí muy bien, no te preocupes, ¿no? Acuérdense, no se trata de entenderlo en nuestra mente, se trata de creerlo en nuestro corazón y Él va acomodando esas cosas, las va acomodando, las va poniendo para que nosotros precisamente podamos comprender esa plenitud y podamos escuchar esa plenitud y gozarnos en esa plenitud como se gozó Moisés, mis hermanos, de decir, wow, estoy escuchando su nombre. Mis hermanos, esto es un proceso diario, esto es un proceso paulatino. ¿Sí me estoy explicando? Lo que le sucedió a Moisés en ese momento nos va a suceder a nosotros durante toda la eternidad y durante toda nuestra vida. ¿Me voy explicando? Se va revelando y se va revelando y se va revelando y lo que está pronunciando es su nombre. Observen, escuchen, pongan atención con todo su ser para que vayan escuchando sus atributos todos los días. Pero acuérdense que no se trata de tenerlos, sino de compartirlos, porque se trata de edificar su cuerpo, que es su iglesia. ¿Me estoy explicando? Por eso debemos de tomar en consideración esta situación de
¿Para qué nos está revelando su nombre? Nos está revelando su nombre para que lo demos a conocer, no para que nos quedemos con el nombre. No se trata de hablar de doctrinas, no se trata de hablar de teorías, no se trata de interpretar, no estamos interpretando, estamos viendo lo que dice la palabra. Y cuando vemos en cada palabra de la Biblia otras palabras que están en otros versículos, pues entonces podemos ver a la luz de la palabra, porque la Biblia se interpreta solita, la Biblia se interpreta solita. Nosotros no interpretamos, ni podemos interpretar, ni tenemos derecho, ni tenemos la capacidad de interpretar. La Biblia se interpreta solita, con otro texto, con otra palabra, con otro versículo. Me voy explicando, mis hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues dedícale más tiempo al Señor para escucharlo. Acuérdate, pasa y Él pronuncia su nombre. Tú estás esperando a ver qué ves. No vas a ver nada. Tienes que escuchar. Shema, acuérdate. Shema, escucha, escucha. No leas la Biblia, no veas lo que dice, escucha lo que dice, escucha su nombre en cada palabra que se pronuncia en la Biblia, escucha su nombre, escucha sus atributos. Y entonces el panorama se abre, mis hermanos, y Él se revela. De gracia, no es por que seamos inteligentes, de gracia. ¿Sale? ¿Algún otro comentario, Claudia? Sí, pues, viendo esto, entonces agarra otro sentido, o bueno, no otro sentido, sino es te abre el panorama de cuando baja Moisés del Sinaí y que su rostro resplandece, o sea, Claro, no solo claro, estuvo en su presencia, digo, y no por menospreciar su presencia, pero el haber escuchado su nombre, pues entiendes por qué el rostro de claro. Moisés resplandecía, ¿no? Y Y daba miedo. sí, Sí, porque pues uno de sus atributos es el temible, ¿no? Entonces, claro, imagínate, ¿no? Por eso el pueblo ya no quería acercarse, ¿no? No quería, dice su palabra que pues entre más conocimiento tienes, más responsabilidad tienes también. Entonces, claro, por eso Israel se negaba pues a acercarse, a comprometerse más, ¿no? Y es algo que con lo que batallamos hoy en día. No queremos compromisos con el Señor, no queremos obedecerle y pues, recuerdo el pasaje de que dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, ¿no? Y dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, y entonces me da otra visión de la responsabilidad que tengo de anunciar su nombre claro, y cómo estoy cerrando las puertas al no hacerlo, al no obedecerlo, como dice, claro, a que otros puedan conocer al Señor, ¿no? claro. Y nos avergonzamos, o sea, no queremos hablar, nos da pena. Dice Jesús, tú te avergüenzas aquí de hablar, yo me voy a avergonzar de ti cuando estemos ahí en el tribunal, no te conozco tampoco. Es muy sencillo, ¿no? O sea, tratamos de engañar. Ay, es que yo no quiero, es que yo no puedo decir, es que yo no puedo hablar, es que me da pena, es que yo no quiero, es que no. Cuando Jesús es tu Señor, no hay nada. Comentaba hace ratito con mi esposa en relación, estoy viendo un atributo, bueno, no viendo, ¿verdad? Me expresé mal, me está compartiendo mi Señor, me está permitiendo, me está hablando,
un atributo del mensaje, que es el devocional que vamos a empezar a partir de mañana, de pasado mañana o algo así, ya no sé cuándo, pero mañana o pasado mañana, y el atributo es el mensaje, y el mensaje es una persona, el mensaje es una persona, es Jesús mismo. Y le decía, cuando David danza, ¿se acuerdan? Y danza, y la palabra textual es como loco, o sea, se pone como loco. Y está tan loco David, dice Pablo, bendita locura, no me estoy burlando para nada de David, sino estoy exaltando su locura, como decía Pablo, bendita locura. Estaba tan loco David por el Señor que no le importaba, dice la palabra, que se le veían los chones, en realidad no, porque no se usaban calzones, entonces se le veían sus partes íntimas, es lo que dice en realidad. Y dice que a él no le importaba, o sea, él estaba danzando para su Señor, o sea, estaba expresando ese amor en todas sus formas. ¿Sí se están dando cuenta? Y una de las concubinas, no era cualquiera de las concubinas, era una de las principales concubinas, se mofa de él, ¿no? Le dice, ¿cómo voy a creer que el rey, o sea, siendo el rey, se se rebaje a brincar como si fuera un loco y que ande enseñando ahí sus partes íntimas? ¿Qué dice la palabra? Dice David, ah, sí, pues primero está mi señor. Y dice, nunca la volvió a ver ni a conocer, quedó abandonada, porque David tenía bien claro quién es su señor. Sí me estoy explicando, mis hermanos. Cuando tienes bien claro quién es tu Señor, no te importa nada, no te da vergüenza hablar, no te da pena, no te andas escondiendo. Sí me estoy explicando. Lo manifiestas, lo expresas, caiga quien caiga, ruede quien caiga, se enoje quien se enoje, lo dices, porque no estamos aquí para complacer al mundo, mis hermanos, ni para cuidarnos a nosotros. Ay, es que, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me vayan a decir? ¿Qué pasa si? Que pase lo que pase, mi hermano, ¿confías en ti o confías en Dios? No te avergüences, habla libremente y expresa libremente quién es el Señor. Te van a decir que estás loco, bendita locura. Bendita locura, dijo David, bendita locura, dijo Pablo, bendita locura, dijo Moisés. No quieren verme, pues no me vean, me pongo un trapo encima, un velo, no se preocupen. Pero mi hermano, no dejes, no dejes de anunciar el nombre de Dios. ¿Sale? ¿Algún otro comentario, mis hermanos? Ok, pues que toda la honra, toda la gloria sea para nuestro Dios. Mediten en estas citas que compartimos, mis hermanos, mediten en esta palabra que el Señor nos compartió, oren, sobre todo oren, presten atención, escuchen a Dios y que el Señor ponga palabra en sus corazones, mis hermanos, atributos en sus labios de ustedes, para que lo den a conocer y que Él sea honrado y sea glorificado. Amén. Y un abrazo para todos. Nos vemos con el favor de nuestro Señor Jesús el próximo domingo. Bendiciones para todos.